O Daniel Beiros é doutor em teologia, e eu não vou falar o nome todo dessa universidade, porque é alemã, e eu não consigo pronunciar, mas ele fez o doutorado em teologia em uma universidade em Nuremberg, na Alemanha. Foi professor titular do Departamento de Teologia Sistemática no Instituto Universitário ISEDET, onde desempenhou como docente e professor, atuou como docente e professor entre 2005 e 2016. Desde 2017 é coordenador geral e professor da Rede Ecumênica de Educação Teológica. Agora, em 2022, ele publicou, junto com René Kruger, a obra Philippe Melanchthon, Loci Communis, Conceitos Fundamentais da Teologia Sistemática, e com Marisa Strizzi, Manual Internacional de Ecodiaconia e Cuidado da Criação. O Daniel Beiros é pastor ordenado da Igreja Evangélica do Rio de la Plata. Muy bien, muchas gracias, apreciada Regina. En primer lugar, bueno, quiero saludar a las hermanas y hermanos que están aquí, agradecer la invitación que me han extendido a establecer un puente de diálogo, ¿no es así? En esta jornada yo no pretendo mucho más que eso, extender un puente de diálogo y de reflexión sobre lo que puede aportar la perspectiva ecuménica, ¿no?, a nuestro quehacer teológico. Quiero iniciar este puente de diálogo con la lectura de un pasaje bíblico. En este caso se trata de la carta a los Efesios, versículos 13 al 16, que me parece que nos puede brindar, digamos, una referencia importante para pensar aquello que se nos da con la presencia y la articulación de una perspectiva ecuménica en el quehacer teológico. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo ser humano, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si hay una característica del tiempo que atravesamos a nivel global y en toda nuestra América, es precisamente una realidad signada por los muros de separación, por las trincheras, por las grietas. No solo lo hace evidente la dimensión global con que los medios dominantes ponen en el centro de la agenda pública la guerra que está aconteciendo hoy entre Ucrania y Rusia, sino una cantidad de fenómenos de nuestras sociedades hablan del recrudecimiento de formas del fundamentalismo y de ideologías políticas que abrevan en raíces que hacen un culto de la violencia y la descalificación, que transforman las diferencias en la creación de demonizaciones y enemigos, ¿no?, a ser aniquilados o destruidos antes que adversarios o colectivos, personas con miradas distintas acerca de la realidad con las que establecer precisamente formas de un diálogo que puede dar lugar a disputas y hasta
exacerbadas y acaloradas, pero nunca a la descalificación de la palabra y el testimonio del otro a través de distintas manifestaciones de violencia, sea simbólica o material. En un tiempo así, me parece que un texto como el de Efesios nos recuerda que en el corazón de nuestra fe está la vocación de testimoniar una forma de ciudadanía paradigmática, diría yo, sobre la base de la posibilidad de reconocer en el otro y en la otra aquello que desde la perspectiva de la radicalidad del amor de Dios me une más allá de todas las diferencias, ¿no? De pueblo, de raza, de origen, también confesional, ¿no? Desde esa perspectiva, esa ciudadanía paradigmática es la posibilidad de ejercitar el diálogo entre aquello que desde un punto de vista humano y desde la lógica predominante en este tiempo, precisamente se plantean como antagonismos mutuamente destructivos, ¿no es así? Y entiendo yo que esa forma de ciudadanía paradigmática requiere, en este tiempo más que nunca, que nuestros espacios de formación teológica la articulen como espacios donde esa diversidad, ¿no?, de perspectivas, de miradas acerca de la fe y acerca de la realidad, puedan tener un espacio de encuentro en el diálogo y también en la disputa, en el enriquecimiento que significa reunirse para debatir, para pensar en nuestro espacio propiamente dicho, cómo articulamos ese testimonio en medio de esta realidad, de este tiempo tan desafiante hoy. Por eso pienso yo que la tradición del ecumenismo, que precisamente nació como una respuesta al movimiento ecuménico, a la búsqueda de salir de callejones sin salida, precisamente desde una lógica fratricida, como la que vivieron los pueblos luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en Ámsterdam, poco después de la Segunda Guerra Mundial, nace el Consejo Mundial de Iglesias con la vocación de establecer puentes de diálogo, puentes de una praxis política desde la fe que permita precisamente superar situaciones tan dramáticas de la humanidad como las que diera lugar el Holocausto, ¿no es así? Ahora bien, hoy en día nos encontramos, pienso yo, ante desafíos semejantes, ¿no es así? Y creo que es necesario recuperar de esa tradición confesante, ¿no?, confesante, esa praxis como una forma paradigmática de hacer teología de cara al espacio público, ¿no es así? De cara al espacio público. Y de cara al espacio público que también son nuestras comunidades de fe, ¿no es así? Que deben y que son en sí mismas una forma de espacio público donde la palabra tiene que circular y tiene que posibilitar la escucha atenta de aquellos que piensan distinto o que viven la forma de la fe distinta a como tradicionalmente la hemos experimentado quizá nosotros, ¿no es así? Entonces, esa ciudadanía paradigmática, ¿no?, capaz de recuperar lo mejor de esa tradición ecuménica al servicio de una humanidad fratricida, que también vive en nuestras propias comunidades de fe y en nuestras sociedades, creo que nos plantea y nos sigue planteando un desafío muy, muy importante en nuestra praxis teológica. Por eso, en nuestro propio espacio y experiencia, yo en este momento
como decía la hermana que me presentó, me toca coordinar un espacio que consciente y programáticamente se reconoce y articula como un espacio ecuménico, la Red Ecuménica de Educación Teológica, que ha sido precisamente y es un proyecto que busca rearticular un proyecto histórico en la educación ecuménica en el Río de la Plata, luego del cierre, lo que fuera nuestra casa de estudios, el Instituto Universitario ICEDET. En virtud de ese propósito, las iglesias que han promovido la rearticulación del proyecto de educación teológica ecuménica, una serie de iglesias del protestantismo histórico rioplatense, se han dado una serie de principios que en esta nueva etapa de articulación se plantearon como irrenunciables, como el entramado, digamos, desde el cual es posible, o pensaron como posible, reconstruir precisamente, rearticular este espacio de educación teológica ecuménica. Estoy mencionando como primer principio servir a la misión de Dios y a la edificación de comunidades de fe y a su testimonio público en nuestra región. Asumir la perspectiva teológica de la reforma en perspectiva ecuménica, ¿no es así? Esa tradición teológica y espiritual en perspectiva ecuménica, y eso quiere decir abierta, absolutamente abierta a todos aquellos y aquellos que quieran precisamente, o que reconozcan allí, una vocación y una invitación al diálogo, a la reflexión y al testimonio comprometido en común. Como tercer elemento, el pensamiento crítico, precisamente porque las formas de la violencia se enquistan en la praxis teológica cuando la praxis teológica asume formas de fundamentalismo que no habilitan la posibilidad del pensamiento crítico y de la pregunta mutua respecto de los lugares, las perspectivas y criterios desde cuál desarrollamos nuestra praxis teológica. El pensamiento crítico que incluye la perspectiva de género, porque reconocemos precisamente en la matriz patriarcal que trasuntan, digamos, las formas de poder, de dominación, de violencia, etcétera, hoy en día un elemento que es necesario problematizar. Luego también la perspectiva intercultural, ¿no es así? Es decir, reconocer las diversidades de cultura con las implicancias que además tiene respecto de las tradiciones religiosas de nuestros pueblos. La religiosidad popular, pero también las religiones centrales. Y por último, un principio que es especialmente significativo respecto de la herencia ecuménica. Justicia, paz e integridad de la creación. Aquellos principios en torno al cual el Consejo Mundial de Iglesia desde décadas busca impulsar precisamente un compromiso palpable de nuestras comunidades de fe y también de los espacios de reflexión teológica en torno a los derechos humanos, a una cultura de la paz y a un compromiso en el cuidado y protección del medio ambiente, que están íntimamente vinculados entre sí como los distintos procesos que a nivel ecuménico se han llevado, incluso en la propia Iglesia Católica, a través de un texto como la encíclica Laudato Si, se han puesto de manifiesto y que el movimiento ecuménico los ha articulado desde hace décadas, ¿no es así? Entonces, esos son los principios que desde la Red Ecuménica de Educación Teológica se han planteado como indelegables, banderas que no estamos dispuestos a bajar, más allá de que los vientos actualmente soplen en otra dirección, muy en sintonía con el espíritu de este tiempo, que vuelve a posturas confesionales, a cerrazones radicalizadas, a exclusiones y a reclamos autoritarios de verdad absoluta y descalificaciones de quien piensa distinto, ¿no es así? En un tiempo como ese, nos parece que precisamente esta tradición del ecumenismo, abierta al diálogo, a la afirmación de esta serie de principios, busca generar, digamos,
precisamente una forma de ir en contra de la corriente como la que, pienso yo, nos invitaba el hermano que recién hablaba del modo en que la pedagogía de Freire precisamente se plantea como una pedagogía contracultural, ¿no es así? En ese sentido, el movimiento ecuménico, digamos, se vincula en algún punto con esa perspectiva freiriana, ¿no es así? Y eso me parece muy, muy valioso y muy, muy notable. Por otro lado, el espacio, la red ecuménica, precisamente en torno al concepto de red, se dio una programática que planteó la necesidad de una revisión profunda del proyecto y de la cultura institucional, ¿no?, de la praxis ecuménica. Y en ese sentido, esa revisión profunda precisamente se hace manifiesta en el concepto de red, que ustedes podrán quizás decir, bueno, es un concepto bastante frecuente en este último tiempo, pero la praxis que implica cooperativa, abierta, etcétera, es aquello que nos parece una forma de reorganizar un espacio de educación teológica ecuménica que es absolutamente clave hoy. Y voy a mencionar 3 dimensiones en las que hemos buscado realizar, digamos, esta perspectiva de articulación en red, que sobre cuyas bases buscamos rearticular el proyecto de educación teológica ecuménica. Una es haber en este tiempo podido avanzar en una dirección absolutamente novedosa en el ámbito universitario argentino. ¿Por qué? Porque hemos logrado desarrollar un acuerdo con una universidad pública. La Argentina tiene una tradición laica en donde la teología y, digamos, el espacio del pensamiento teológico no han tenido clásicamente un lugar. Esta posibilidad de articular con una universidad pública, la Universidad Pedagógica Nacional, nos ha permitido proyectar, recuperar uno de los tesoros más grandes que ha sabido cultivar el Instituto Universitario ICEDET, que es su biblioteca, su maravillosa biblioteca con más de 100.000 volúmenes. Esa biblioteca prontamente va a poder ser puesta a disposición de toda la ecumenia latinoamericana a través de distintos programas, en articulación con la universidad pública, con la UNIPE. Además de que en ese marco se proyecta la creación de un centro de documentación que apunta a poner en disponibilidad a investigadoras e investigadores materiales únicos que guarda esa biblioteca, que reflejan la memoria histórica del caminar ecuménico a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. Segundo elemento, estamos precisamente, hemos integrado una iniciativa a nivel global que dio lugar, como mencionaba recientemente al hacer referencia a mi currículum la hermana, nuestra cooperación en el marco de un proyecto que fue presentado en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias recientemente, que tuvo lugar en Alemania, el Manual Internacional sobre Diaconía y Cuidado de la Creación. Allí nos hemos planteado precisamente como instancia de cooperación con la Asociación de Iglesias del Asia, de todo África, y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena sumando aportes, 32 aportes de América Latina y el Caribe a esa obra. Ahora mismo estamos proyectando y anunciando, ustedes lo van a poder reconocer en redes, un espacio que busca profundizar en esta temática de la agenda global y del ecumenismo tan importante, en cooperación juntamente con la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica y la Facultad Valdense de Roma. Bueno, estas son algunas de las iniciativas que muestran de alguna manera aquello que buscamos realizar en concreto a través de esta perspectiva de pensar la praxis de la educación teológica ecuménica en red. Una sola cosita para finalizar. Para nosotros, ese programa descrito en esos principios nos dio la posibilidad también en este nuevo tiempo de repensar a fondo nuestra currícula.
en donde el diálogo, digamos, no solamente se circunscribe en términos internos de la teología, sino también donde las ciencias de la religión ocupan un lugar significativo. Hasta allí, lo que creo yo, en sintonía con los desafíos principales que nos confronta este tiempo, debería ser, desde la perspectiva del ecumenismo global y regional, el desafío de articular una forma de ciudadanía que nos permita afirmar una forma de encuentro sobre el diálogo y la afirmación democrática de la paz. Hasta allí.